Bienvenidos a la clase de acúmulos intra y extracelulares. Como vimos en la clase anterior, frente a una anoxa la célula puede adaptarse, sufrir una lesión de tipo reversible o una lesión de tipo irreversible que la conducirá a la muerte celular. En ciertas células, las alteraciones metabólicas y la lesión crónica subletal de las mismas se asocian a acúmulos intracelulares de distintas sustancias, como por ejemplo proteínas, lípidos e hidratos de carbono. Los acúmulos celulares podrán ser de tipo metabólicos o los pigmentos. Dentro de los metabólicos podremos tener el acúmulo hídrico, donde veremos la tumefacción turbia y la vacuolización, el acúmulo graso, donde se acumulan triglicéridos, el acúmulo lipoideo, donde se acumula colesterol y ésteres de colesterol, y el acúmulo glucogénico, donde se acumula glucógeno. A su vez, los pigmentos los dividimos de tipo endógenos, como la hemosiderina, la bilirrubina, la melanina y la lipofuscina, y los exógenos, que pueden ser distintos tipos de pigmentos: los tatuajes, el carbón de hulla, sílice, plata, plomo, asbesto, bario, estaño, berilio, entre otras sustancias. El acúmulo hídrico o degeneración hidrópica es una lesión reversible que puede ser causada por múltiples noxas, como por ejemplo noxas físicas, toxinas, infecciones, isquemias, traumas, etc. Este acúmulo es producto de la falla en la regulación del volumen celular, ya sea por una falla en la bomba sodio-potasio, por la disminución de la disponibilidad de ATP o alteración en la membrana plasmática, lo que va a producir que se acumule sodio dentro de la célula y en consecuencia ingrese agua. Al estado inicial de este acúmulo se lo denomina tumefacción turbia, mientras que su mayor expresión con mayor volumen de agua dentro de la célula se lo denomina vacuolización. En esta imagen clínica, donde vemos mucosa del carrillo, a nivel de la línea alba, vemos una lesión blanquecina que corresponde a este acúmulo hídrico que clínicamente llamaremos leucoedema, producto de la acción traumática de las piezas dentarias. En estas microscopías correspondientes a mucosa bucal, vemos las células con un citoplasma amplio, pálido o negativo, ¿sí? Decimos negativo cuando no se colorean con hematoxilina eosina, pero no presentan alteración a nivel nuclear. Si pudiésemos ver este preparado con microscopía electrónica, veríamos que el número de organelas se mantiene igual, pero se encontrarían más dispersas debido al aumento del volumen del citoplasma. En estas imágenes microscópicas correspondientes a mucosa bucal, observamos a nivel del epitelio múltiples espacios negativos que corresponden al acúmulo hídrico. En este caso estaríamos observando la vacuolización de estas células epiteliales, que se acompaña también por un acúmulo hídrico extracelular que se denomina espongiosis. Acúmulo graso. En el hígado se produce la oxidación de las grasas neutras para sintetizar triglicéridos y la síntesis de apoproteínas para luego transportarlos. El exceso del ingreso de grasas neutras o la falla en la síntesis de las apoproteínas producirán que se acumulen dentro de los hepatocitos estas grasas. Esto ocurre en patologías como por ejemplo diabetes, alcoholismo, hipoxia, entre otras. El riñón, el corazón y el músculo esquelético también pueden acumular grasas neutras. El acúmulo graso recibe el nombre de esteatosis, concepto que debemos diferenciar del concepto de lipomatosis, que es el acúmulo o depósito de adipocitos en el parénquima de un órgano. En estas imágenes que vemos son una pieza de autopsia que corresponde a hígado, en donde observamos la coloración amarillenta que adopta el hígado, raíz del nombre que recibe de hígado graso. Vemos la cápsula brillante y tensa, y en la imagen de la derecha observamos al corte en relación a los vasos el depósito de estas grasas. ¿Qué ocurre a nivel microscópico? En los primeros estadios comenzarán a acumularse pequeñas vacuolas en el citoplasma del hepatocito. Estas vacuolas irán confluyendo, formando vacuolas más grandes, que finalmente formarán una gran vacuola que desplazará el núcleo, dándole una localización excéntrica. El hepatocito adaptará una forma similar a los adipocitos.
En esta microscopía, coloreada con hematoxilina eosina, observamos la pérdida de la estructura trabecular de los hepatocitos y vemos la gran cantidad de vacuolas que presenta este tejido con acúmulo graso. Podemos observar los núcleos con una localización excéntrica y cómo estas células adoptan una imagen similar a los adipocitos. A mayor aumento vemos claramente las vacuolas. En realidad tenemos que aclarar que lo que estamos observando es la imagen negativa, ya que las grasas se pierden durante el procesado histológico al realizarse el pasaje por los alcoholes. Para poder evidenciar las grasas, si quisiéramos realmente confirmar que estas son grasas, deberíamos realizar un corte de la muestra por congelación y colorearlas con colorantes especiales como el Sudan Black o el Sudan 3. En la imagen de la derecha observamos claramente cómo estas grandes vacuolas ocupan todo el citoplasma del hepatocito, la localización del núcleo excéntrico. Estas células reciben el nombre de células en anillo de sello. Acúmulo lipoideo o de colesterol. El colesterol, como veremos al estudiar la patogenia de la arteriosclerosis, se acumula de manera gradual en la túnica íntima de las paredes de las arterias. Los macrófagos participan en este proceso fagocitándolo, pero al no tener la capacidad para eliminarlo, se irá acumulando en su citoplasma dentro de vacuolas. Los macrófagos cargados con colesterol se denominan células xantomatosas, espumosas o en espumaderas. Las células xantomatosas se caracterizan por tener su citoplasma cargados con vacuolas con colesterol que no confluyen. Y a diferencia de las células con acúmulo graso, en estas células xantomatosas el núcleo se localiza centralmente y a veces presenta un borde festoneado producto de la impronta de estas vacuolas sobre la superficie nuclear. En esta imagen macroscópica observamos un corte de una arteria en donde estas lesiones se denominan placas de ateromas, corresponden a esta patología, la arteriosclerosis. Si viéramos un corte microscópico de estas paredes arteriales, observaremos, entre otros componentes, la presencia de estas células xantomatosas o espumosas. En esta imagen macroscópica podemos observar una vesícula biliar con múltiples granulaciones de color amarillento que, como vemos a nivel microscópico, se corresponde con un acúmulo de células xantomatosas localizadas en la lámina propia debido a una disfunción en la absorción del colesterol de la bilis. En esta imagen radiográfica observamos una pieza dentaria con una extensa lesión de caries que presenta una imagen radiolúcida asociada a nivel de los ápices. Macroscópicamente podemos observar la formación de tejido blando unido al sector apical. Microscópicamente, si observamos la lesión apical que vimos en la diapositiva anterior, encontramos la presencia de múltiples células de tipo xantomatosas. Vemos estos macrófagos cargados con colesterol con su núcleo de localización central. Vemos la presencia también de fibroblastos y un intenso infiltrado de tipo inflamatorio. El macrófago, cuando supera su capacidad fagocítica, se rompe liberando el contenido al medio extracelular, que denominaremos cristales de colesterol. En esta microscopía observamos la imagen negativa porque recordemos que el contenido se pierde durante el procesado histológico que corresponde a estos cristales de colesterol. El acúmulo de glucógeno está en íntima relación con alguna deficiencia enzimática en la glucogenólisis. Estos desórdenes hereditarios afectan hígado, músculo esquelético y cardíaco, con un amplio rango que va desde formas asintomáticas hasta patologías incompatibles con la vida. En casos de hiperglucemia, como ocurre en la diabetes no controlada, se acumulará glucógeno en riñón, en las células epiteliales de los túbulos proximales y en las células hepáticas. En este cuadro, a modo de resumen, se presentan los distintos tipos de glucogenólisis, la enzima afectada, las alteraciones morfológicas y las manifestaciones clínicas.
En estas imágenes microscópicas que corresponden a mucosa bucal teñidas con la técnica de Paz, observamos las reservas de glucógeno. Cabe aclarar que el glucógeno se distribuye uniformemente en el citoplasma de las células, pero debido a un artificio de técnica, porque estos preparados fueron fijados con formol, se observa el glucógeno como estos depósitos Paz positivos localizados en la zona apical de las células. Al iniciar la clase dijimos que los acúmulos intracelulares podrían ser de dos tipos, metabólicos y los pigmentos. ¿Qué es un pigmento? Es una sustancia con coloración propia. A su vez, los pigmentos pueden ser de origen endógeno o exógeno. Comenzaremos con el pigmento de hemosiderina. El hierro se almacena dentro de las células asociado a proteínas formando micelas de ferritina. La hemosiderina, pigmento color entre dorado amarillento amarronado, representa agregados de micelas de ferritina. Normalmente este pigmento puede observarse en macrófagos de médula ósea, vaso e hígado debido a la lisis de glóbulos rojos o producto de un aumento local o sistémico de hierro. En esta imagen clínica observamos una lesión que corresponde a un hematoma en donde por una lesión vascular se extravasan glóbulos rojos. Estos son fagocitados y degradados por los macrófagos. Durante la degradación, la hemoglobina sufrirá distintos cambios. Primero se convertirá en biliverdina, lo que le da esa coloración verdosa a los hematomas, y luego en bilirrubina, color más amarillento. Estos cambios metabólicos se traducen en las distintas coloraciones que observamos en la evolución clínica de los hematomas. En ciertos casos, en donde se produce un aumento sistémico de hierro, se acumulará progresivamente hemosiderina en diferentes órganos. A esta patología se la denomina hemosiderosis. Ahora, cuando el acúmulo también afecta a las células parenquimatosas, provocando daño celular, se denomina hemocromatosis. La hemocromatosis puede ser de tipo genética o adquirida. En la macroscopía de este hígado observamos en la superficie el cambio muy marcado de coloración, una coloración más bien negruzca, y a nivel microscópico podemos observar el depósito o el acúmulo de este pigmento dentro de las células parenquimatosas. Para poner de manifiesto que ese pigmento corresponde a hemosiderina, se deben realizar tinciones especiales como el azul de Perth o azul de Prusia. La bilirrubina es un pigmento de color amarillento producto de la degradación del hemo, que luego es metabolizado en el hígado. En diferentes situaciones patológicas que podrán ser de tipo prehepáticas, como por ejemplo anemias hemolíticas, otro tipo de lesiones que podrán ser intrahepáticas, en el caso de hepatitis, o poshepáticas como la obstrucción del colédoco, la bilirrubina se depositará dentro de las células de Kupffer y dentro de los hepatocitos, como observamos en las imágenes microscópicas. Clínicamente se observa la coloración amarillenta de la piel y mucosas y también a nivel de la conjuntiva ocular. La lipofuscina, o también llamado pigmento del desgaste o envejecimiento, es un pigmento endógeno que se asocia con la atrofia celular, lesión por radicales libres y peroxidación lipídica, donde se forman polímeros de lípidos y fosfolípidos que son insolubles y son los que le otorgan la coloración pardo-amarillenta. Histológicamente observamos dos cortes de hígado a menor y mayor aumento, en donde se puede evidenciar la atrofia de las trabéculas hepáticas con aumento de los espacios sinusoidales, y dentro de los hepatocitos encontramos este pigmento de color pardo amarillento o pardo dorado de tipo granular, que generalmente o inicialmente se comienza a localizar de forma perinuclear. La melanina es un pigmento endógeno, insoluble, color marrón negruzco, que se encuentra principalmente en el epitelio de piel y mucosas. Es producido por los melanocitos y almacenado en organelas llamadas melanosomas. La cantidad de melanina es responsable de los distintos colores de la piel en las distintas etnias, así como del color de los ojos. En la imagen clínica observamos a nivel de la mucosa una mancha melánica de tipo étnica. Microscópicamente observamos el acúmulo del pigmento en las células del estrato basal.
La ausencia de melanina, la ausencia de este pigmento en distintos procesos patológicos puede encontrarse, como en el caso del vitiligo o del albinismo. La presencia de melanina también es una característica de las neoplasias originadas en los melanocitos, como en el caso de los nevi o nevos, que son neoplasias benignas, o en el caso de los melanomas, que son neoplasias malignas. Como observamos tanto en las imágenes clínicas como en la microscopía, corresponden a lesiones de tipo malignas correspondiente a melanomas. Los pigmentos utilizados para realizar tatuajes son pigmentos insolubles de origen metálico y vegetal que una vez que son introducidos en la piel son fagocitados por los macrófagos, como vemos en la imagen microscópica, en donde estas partículas son fagocitadas quedando dentro de estas células y al no poder eliminarlas le dan la permanencia a estos tatuajes. El tatuaje por amalgama, material de restauración actualmente en desuso, se producía durante el tallado de la restauración o durante una exodoncia de una pieza restaurada con este material, quedando fragmentos o partículas incluidas en la mucosa bucal. Si bien es inocuo, la importancia radica en la coloración que adopta la mucosa, como vemos en la imagen clínica, muy similar a la coloración de las lesiones de tipo melanocíticas. Por eso, mediante una radiografía o indicando una biopsia, corresponde al odontólogo confirmar el origen del pigmento. La neumoconiosis es la reacción pulmonar frente a inhalación de polvos minerales, partículas orgánicas o inorgánicas y humos y vapores químicos presentes en los entornos laborales. El desarrollo de la neumoconiosis dependerá de varios factores, entre ellos la cantidad de polvo retenida en los pulmones y vías aéreas, el tamaño, forma y solubilidad de las partículas y la existencia de patologías o condiciones preexistentes. En la tabla vemos algunos ejemplos en relación a la acción de distintos polvos minerales y las enfermedades que provocan. El acúmulo de estos minerales podrán provocar la pigmentación en los sitios donde se depositen. El depósito de partículas de carbón se denomina antracosis. Esta es una alteración pulmonar inocua que, vale aclarar, no solo afecta a mineros de carbón, sino que también involucra a fumadores y a los habitantes de grandes ciudades expuestos a la polución y contaminación ambiental. Es el pigmento exógeno más frecuente que al inhalarse es captado por los macrófagos alveolares y transportado a través de los linfáticos a los ganglios regionales. Al microscopio óptico se observa de color negro localizándose en el parénquima pulmonar en relación con los bronquiolos terminales. Ahora bien, los agregados excesivos de polvo de carbón pueden provocar una reacción fibrolástica con enfisema y disfunción pulmonar. En la imagen macroscópica observamos la superficie pulmonar en el marcado depósito del pigmento de carbón. Y en la imagen microscópica vemos que se perdió la estructura pulmonar, no se distinguen los espacios alveolares ni los tabiques alveolares, y lo que estamos observando es un intenso infiltrado inflamatorio con una reacción de tipo fibrolástica y gran cantidad de este pigmento correspondiente al carbón.